estaría infectada las plantas vecinas, y así lentamente esto puede ir avanzando en forma concéntrica, ¿cierto? Hasta que van apareciendo estas especies de lunares u ojos en los pocheros. Cuando tenemos muchas plantas infectadas, claro, empiezan a aparecer lunares por todos lados hasta que finalmente esto se junta, ¿ya? Y especialmente en los periodos de mayor calor las plantas se ven mucho más marchitas y finalmente el parque completo puede estar afectado por el problema. Ahora, la mayor dispersión siempre es por maquinaria, ¿cierto? Es la maquinaria la que de alguna manera va trasladando estos individuos de un lado a otro, las rastras, los tractores, la maquinaria, etc. En los casos donde hay riego gravitacional, también es el agua la que arrastra los huevos y las larvas a lo largo de la hilera o a las acequias madres, y con los canales se van infectando otros carteles. Donde tenemos riego por goteo o riego por dispersión, y la dispersión es un poco más lenta y depende básicamente del movimiento del suelo. Bueno, voy a referir un poquito más en detalle a este nemato, ¿cierto? Que es el llamado nemato de los nódulos radicales, porque es el individuo que ha sido más importante en esta zona, ¿cierto? Los nematos Clerobiologines, de los cuales nosotros tenemos, bueno, aquí hay 5, pero tenemos alrededor de 7 o 8 especies. Todas pueden afectar a la vid y todas pueden ser igualmente dañinas. Hay unas que son de clima más frío, como Virginia Apple, que estamos básicamente en la zona sur, pero tenemos arenaria, jabánica, que están en zonas más cálidas, y Virginia etiópica, que es probablemente la especie más agresiva que yo creo que acá en Perú no se han hecho los estudios de determinación de especies todavía, ¿no? Bueno, el síntoma de este individuo es todo ustedes lo conocen bastante bien, ¿cierto? Y una de las características que tienen los individuos de este género es que son muy polífagos, atacan prácticamente a todos los cultivos, ¿cierto? Todas las solanáceas, leguminosas, cucurbitáceas. La alfalfa es un cultivo muy sensible, muchas plantas ornamentales, la vid, otros frutales, los kiwis, por ejemplo, y también lo podemos encontrar en muchas malezas, ¿no? En algunos casos, cuando se arrancan cultivos, se dejan los suelos en descanso, pero si hay malezas que sean hospederas, la población de nemato se va a mantener por mucho tiempo. Bueno, uno de los puntos que sería bueno recalcar es el tema del ciclo, ¿cierto? Porque es importante manejar el ciclo para saber en qué momento yo tengo que introducir los productos al suelo, ¿ya? Aquí hay dos elementos importantes. Aquí, por ejemplo, vemos una raíz, ¿ya? Que donde hay un nódulo formado, ¿ya? Con una hembrita en su interior, ¿ya? Esa hembra está poniendo huevos. Los huevos los pone en la superficie de la raíz, es el contacto con el suelo, ¿ya? Y de ese huevo eclosa una larvita, un gusanito, ¿cierto? Que es el que busca raíces nuevas. Te voy a decir, los nematos no atacan raíces viejas, nunca. Ellos solamente atacan raíces que están en activo crecimiento. Nunca van a atacar raíces que están en receso. Por lo tanto, este individuo necesita raíces nuevas para poder completar su ciclo, ¿no? Ahora, cuando ustedes toman una muestra de suelo y hacen un análisis de suelo y la muestra le dice que tienen 50 o 100 o 200 nematos del género Mylodrigine en 100 gramos de suelo, se refiere a esto, ¿cierto? A este estado. Son estos los individuos que están en el suelo y los que están buscando dónde alimentarse, ¿no? Este estado de esta larva también es la más sensible, ¿ya? Porque cuando esta larva encuentra una raíz y entra a la raíz, ya no es posible controlarla químicamente. El estado más sensible es este. Entonces uno, en teoría, si es capaz de hacer una aplicación de un producto cuando la mayor parte de estas larvas están en el suelo, va a tener un muy buen control. Si se demora en hacer la aplicación y todas estas larvas entraron a la raíz, ya tendrá que ser. Los productos, la mayor parte de los productos no son capaces de controlar los nematos que ya están dentro de la raíz, aunque el producto sea sistémico, ¿no? El hecho de que un nematicida sea sistémico no significa que vaya a ser capaz de eliminar a los nematos que ya están metidos dentro, ¿no?
porque generalmente las concentraciones del producto que entra a la raíz es poca y no es suficiente para eliminar a estos individuos. Bueno, aquí veo precisamente algunas de estas larvas entrando en forma masiva al sistema radical, buscando el punto donde se va a establecer para poder alimentarse. Una vez que estas larvas encuentran la zona de establecimiento, esta larvita empieza a cambiar de piel, muda, hasta que llega a ser una hembra adulta. ¿Ya? Y vemos dos hembras adultas con la cabeza aquí metida en un grupo de células de las cuales se está alimentando y con la colita, ¿cierto?, hacia la superficie del suelo, ¿no? Cuando llega a este estado adulto empieza a poner huevos y de estos huevitos salen las larvas que se van a mover hacia otros puntos. Esto es básicamente para graficar lo mismo, ¿no? Si ustedes se fijan acá, esta es una raíz que le hicimos un corte y quedó la hembra adulta alimentándose de solamente un grupo de células. Estos humanos son bastante buenos parásitos porque en general no dañan el sistema radical completo, sino que transforman un grupo de células que están alrededor de su cabeza, las transforman en células gigantes, células que tienen muchos núcleos, que son células que producen más proteínas, que más fósforo, más elementos. Se alimentan solamente de estas 6 u 8 células hasta que completan sus ciclos, y la hembra empieza a poner huevos y los pone acá en esta jalea, ¿cierto? Pone los huevos rodeados de una jalea, una matriz gelatinosa, que también es una medida de protección. Esta jalea protege a los huevos tanto de los productos químicos, los protege de la desecación del suelo y los puede proteger también de algunos enemigos naturales. Entonces, tiene este mecanismo de defensa que es bastante interesante. De hecho, cuando yo aplico nematicidas, la mayor parte de los nematicidas tampoco son capaces de controlar estas masas de huevos, ¿sí? Solamente van a ser capaces de controlar las larvas que hayan salido y estén dando huevos. Entonces, como ven, se hace el manejo químico se hace también bastante complejo. Aquí una foto más realista, si te la hembra con la cabecita alimentándose de estas células gigantes, que son células que empiezan a captar la mayor parte de los asimilados de la planta. Entonces, la planta trabaja, tiene una buena fotosíntesis, produce carbohidratos, muchos elementos van a la raíz precisamente a alimentar esta hembra. Por aquí el nemato en distintos estados, ¿cierto? Esta es la larvita que entra a la planta, y después la medida que crece, llega a ser esta hembra, en el caso de una hembra joven, de ahí en adelante empieza a poner huevitos y engordar. Ven ustedes el tamaño de la masa de huevos. Aquí está la hembra, ¿cierto? Esta parte de abajo, esta raíz está teñida, por eso se ve de color rojo. ¿No? Está la hembra, la cabeza metida en la raíz, y la masa de huevos, que es bastante grande. Una hembra puede poner alrededor de 400 huevos, ¿cierto? En un periodo de 2 o 3 meses que está viviendo. Y el ciclo dura, dependiendo de las temperaturas, en condiciones óptimas puede durar de 28 a 30 días. Es decir, en un suelo liviano, en un suelo arenoso, con altas temperaturas podemos tener entre 8 y 10 generaciones al año, así que tenemos sobre todo un crecimiento permanente de raíces. O sea, una hembra produce 400 huevos y con 8 generaciones al año podemos tener rápidamente una explosión de la plaga en un solo sector del suelo. Aquí vemos unas raíces de vid francas. Como les decía, nosotros hace no muchos años estamos usando portainjertos. En general los portainjertos en nuestras condiciones nos han dado bastante bien, porque son suelos más fríos. En estas condiciones en Perú, donde los suelos son muy calientes y son muy livianos, la mayor parte de los portainjertos no se han comportado como debieran. Hasta el momento yo me ha tocado ver Freedom, Harmony, Salt Creek, el Centro 114, todos con un alto grado de parasitismo, lo cual obviamente responde a una realidad muy propia de las temperaturas de los suelos de acá de la zona. Acá ustedes ven una raíz con nódulo y aquí está la masa de huevo, ¿no?
esta masa algodonosa es la matriz gelatinosa que los está protegiendo. Bueno, finalmente llegamos a este tipo de realidades, ¿no? Si estas plantas, por ejemplo, aquí tienen para nosotros la parte de las variedades viníferas son muy importantes, pero bueno, en realidad son todas, en general, tienen un alto grado de sensibilidad. El Chardonnay, esto es una variedad que se usa para producir vinos blancos, es un vino bastante aromático. Es una de las variedades más sensibles. Fíjese usted, esta planta es una planta nueva de 2 años y el 100% de su sistema radical está atrofiado, ¿no? No solamente está atrofiado, sino que además está asociado a problemas fungosos. Podemos fijarnos que, bueno, estas plantas vienen con sus raíces madres, ¿cierto? La estaca se puso en el suelo, las raíces madres están con nódulos, ¿ya? Eso significa que es un problema que viene del vivero, ¿ya? Es importante chequear eso cuando tenemos plantas enfermas, porque, bueno, por último le podemos reclamar al viverista, ¿no? Que nos vendió plantas enfermas y que las raíces madres son las que están complicadas. Si la infección la detectamos en las raíces que se forman una vez que están establecidas en el suelo, son raíces secundarias, bueno, es porque la infección estaba en el terreno, el individuo estaba presente ahí. Lo mismo acá, plantas nuevas, ustedes ven ahí en la foto de la izquierda un sistema radical bastante nodulado, y no solamente nodulado, sino que prácticamente podrido, ¿ya? ¿Por qué? Porque aparte del daño nematológico, en ese suelo hay una gran cantidad de hongos que entraron rápidamente al sistema radical. Esto se da en forma frecuente cuando las vides se establecen sobre suelos donde han tenido mucho tiempo cultivos como tomates, papas, pápricas y una serie de otros hortalizas que son muy sensibles a los hongos de raíces. Entonces los suelos, además de estar complicados por nematos, están con problemas fungosos. Entonces, todos estos hongos pueden entrar al sistema radical y terminar descomponiéndolo. Aquí también un finó bastante nuevo, muy destruido. Es frecuente la presencia también de la asociación de nematos con agrobacterios. Esta bacteria que entra por heridas de balas, entra por heridas de azadones, que también es una bacteria que entra por las mordeduras de insectos, por los daños de nematos. O sea, un ataque fuerte de nemato también hace que entre la bacteria esta, se forman estas agallas en el cuello y finalmente la planta también puede morir porque se taponean los vasos conductores. Bueno, todo esto nos lleva a hacer también a que la planta en algún momento empieza a sentirse, empieza a encarrujarse, a tener brotes más cortos, hasta que finalmente puede morir. Bueno, una de las características de los ataques de nematos en general es que las plantas, la parte aérea, siempre acusa muy tarde el problema. Nosotros podemos tener una planta con un 20%, un 30% de su sistema radical parasitado, y la parte aérea no lo refleja, ¿ya? Entonces cuando empieza a tener un problema de crecimiento y de follaje es porque el daño a nivel de raíces generalmente es muy alto y es irrecuperable, ¿ya? O sea, plantas que están como en el caso anterior, que ya tienen brotes cortos, como se ven acá, estas plantitas, aunque le hagamos lo que le hagamos, la metamos al tratamiento que le hagamos al suelo, ya no tienen posibilidad de recuperación, porque generalmente están asociadas con muchos otros problemas. Si quisiéramos recuperar estas plantas, en el fondo lo que tendríamos que hacer es sacarlas del suelo, meterlas en un tambor donde tengamos nematicidas y un par de fungicidas para hacer una limpieza completa del sistema. O sea, es decir, estas plantas prácticamente es irreversible. Lo único que nos sirve estas plantas en el fondo para indicarnos que si estas plantas están ya con un daño muy severo, el resto del cuartel probablemente tenga problemas similares. Aún no han llegado a manifestar el problema, pero es altamente probable que las plantas pueden estar también bastante complicadas. Bueno, finalmente empieza a aparecer esto, ¿cierto? Zonas completas, especialmente en suelo liviano. Esto en la zona central de Chile, sectores costeros con suelos muy arenosos, donde prácticamente los cuarteles desaparecen completos. Bueno, entonces los factores que nos inciden o favorecen la presencia de nematos son, bueno, en primer lugar, suelos livianos, ¿cierto? Suelos pedregosos, arenosos, son suelos sueltos. Al nemato le encantan estos suelos porque
le permiten moverse muy bien los poros del suelo. Suelo arcilloso le restringen un poco el movimiento. Variedades sensibles, bueno, la mayor parte de las variedades son sensibles. Para nosotros los portainjertos han sido una buena herramienta porque nos han permitido frenar un poco el problema. Para el caso de Perú, aparentemente los portainjertos se comportan todos como sensibles. Tienen la ventaja sí, de que tienen una mucha mayor masa de raíces que las plantas francas. La humedad es importante, los nematodos, y esto es un elemento importante porque los nematodos son organismos acuáticos. ¿Ya? Ellos en el suelo necesitan tener agua libre o una humedad relativa cercana al 100%. Si yo saco individuos del suelo y los pongo al aire, mueren en un par de minutos, se deshidratan rápidamente. Durante la vida que yo mantengo una humedad permanente, estoy favoreciendo su multiplicación, su desarrollo y su movilidad. De hecho, una de las muy buenas medidas de control de nematodos es lo que llamamos un barbecho seco, ¿cierto? Es decir, abrir el suelo y dejar que se asolee en el verano, eliminando maleza, con lo cual nos aseguramos, especialmente en zonas de alta radiación, podemos llegar a tener un 90% de control en 6 o 8 meses. Es una medida bastante buena y económica de realizar. Cultivos previos, bueno, hay muchos cultivos que dejan el suelo infectado, ¿cierto? En el caso de Meliorgine, ya lo vimos, las solanáceas y la mayor parte de las hortalizas son muy buenos hospederos. Y las plantas de vivero, que siempre han sido una fuente importante de infección. Bueno, en esta foto solamente quería mostrarles cómo es el tema de la asociación de nematodos con hongos. Aquí ustedes ven una hembra de un sistema de acá y ven todas las hifas fungosas que están a su alrededor. Y en la foto de allá aparece una serie de hongos que son capaces de asociarse al sistema radical cuando el nemato está presente. Incluso ahí hay unas inoculaciones con botrytis, ¿cierto? Que generalmente asociamos con botrytis solamente a la vaca aérea, ¿no? Pero cuando la raíz está muy infectada, incluso cepas, esporas de botrytis podrían germinar y meterse por las heridas y colonizar la zona donde está la hembra. Bueno, aquí una visión aérea de cuarteles que ya tienen un daño bastante severo. Ustedes se fijan, aquí tenemos un cuartel de unas 4 o 5 hectáreas, donde tenemos aproximadamente el 30% de las plantas que ya no son productivas. Bueno, en estas condiciones la verdad es que no vale mucho la pena seguir luchando contra el problema. Es bastante más sano cortar todo y empezar de nuevo. Ahí tienen las herramientas de manejo de control que voy a hacer. Puedo hacer un barbecho seco o puedo fumigar, clasificar el suelo, que es una de las herramientas que nosotros utilizamos porque tenemos una cantidad importante de fumigantes para meter al suelo, que me parece que acá en Perú no están permitidos. No sé si Juan Flores me puede corroborar eso, pero aparentemente los fumigantes no están permitidos. No, aquí no hay fumigantes, en el mercado, por un imagino, está prohibido, ya no está prohibido. Sí. Okay. Fíjense acá, también un parronal aquí con un tremendo lunar, ¿ya? Donde en pleno verano, o sea, la planta queda bastante debilitada. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esto? El control, ¿cierto? Que es finalmente lo que nos interesa. Cuando ya hemos tenido problemas y hemos visto lo complicado que es, la verdad es que uno debería empezar a tratar desde el principio de la plantación a luchar con el problema. Y aquí hay una premisa que es bastante importante, ¿cierto? Si yo tengo un suelo libre de nematodos y uso plantas que no están infectadas, o sea, plantas sanas, es altamente probable que nunca tengan problema, ¿cierto? Pueden llegar a algún grado de infectación por agua, riego o por maquinaria, pero el desarrollo de raíces en general que se ha logrado en este momento normalmente logra imponerse sobre una infección tardía, ¿no? Entonces, si yo soy capaz de manejar estos dos elementos desde un principio, me va a dar una tranquilidad enorme en el futuro. Fíjense ustedes el tipo de material que es factible tener de vivero, ¿cierto? Estas son plantas que se han producido por estacas en suelos altamente infectados. Aquí aparecen las hileras de plantas en suelos, incluso suelos provenientes de Lima. Este material es parte del material que incluso se ha plantado, se planta en nuestras condiciones. Yo sé que acá en el Perú también me ha tocado chequear un grado de plantas que están
tal vez no tan nodulados, pero tienen nódulos más pequeños, y eso sería suficiente para detonar un problema complicado en el corto plazo. Los barbechos, como les decía en preplantación, sobre todo en esta zona, o en Piura, donde hay suelo muy caliente y alta temperatura, sería una muy buena alternativa de poder bajar en forma importante las poblaciones antes de la plantación. Los protoinjertos, yo creo que es necesario probar una mayor cantidad de patrones. Acá hemos visto 5 o 6 protoinjertos. Nosotros en Chile empezamos trabajando con alrededor de 25 patrones, de los cuales nos fuimos quedando con un grupo que en este momento son los que están predominando el mercado, pero bajo estas circunstancias yo creo que es necesario establecer jardines de mezcla de patrones con variedades y ver cuáles se comportan mejor bajo estas condiciones. Hay una serie de otros protoinjertos que todavía están en desarrollo y que podrían ser interesantes para estos suelos. Bueno, finalmente, como ocurre en muchas partes, ¿cierto? Uno se salta los temas preventivos, a veces por desconocimiento, a veces por mala suerte, o otras veces porque no fue capaz de hacer un chequeo completo del material o del suelo. Y terminamos con problemas que nos obligan a tomar medidas de control curativo. Todo esto siempre basado en análisis de suelo y raíces. Es importante establecer niveles de daño para poder iniciar tratamiento. Cuando hablo de niveles de daño, estos niveles generalmente son variables dependiendo del tipo de nemato y el tipo de suelo. Pero para ponerles un ejemplo, nosotros en Chile, en suelos francos, en plantaciones adultas, tenemos determinado que con 200 individuos en un cuarto de litro de suelo, ya es altamente probable que empecemos a tener